Hola, hola mis queridos, una gran bienvenida a este nuevo episodio del podcast de Nico y Caro. Muchísimas gracias a todos por sus respuestas a nuestras preguntas, por la interacción que hacemos en redes sociales, por WhatsApp, por todas partes. A quienes están escuchando por primera vez nuestro episodio o nuestro podcast, los invitamos a que nos sigan en redes sociales para que se conecten directamente con nosotros y para que les saquemos muchísimo más el jugo a toda esta información, ¿vale? Hoy tenemos un tema sensacional que es cómo decir lo que pensamos, porque al final es un arte, ¿no? Entonces, el arte de decir lo que piensas. Y pues para eso vamos a darle nuevamente la bienvenida a Nicolás Bamón. Hola Nico, ¿cómo estás? Hola Caro, ¿cómo va todo? Bienvenidos a todos los que nos están viendo, los que nos están escuchando. Bienvenidos a este episodio del podcast de Nico y Caro. Bueno, ¿cómo así? Decir lo que uno piensa, ¿eso sí se puede hacer? Yo sí quiero saber. Pues a claro, ver, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué pasa? sí es un arte Uh-huh. en la medida en la que entendemos que pues no nos podemos ir a los extremos. Okay. Es decir, hay personas que son muy calladas y que soportan constantemente ese comerse las cosas que quieren decir y las van reprimiendo, y pues obviamente eso después genera consecuencias contraproducentes para ellos mismos. Uh-huh. Y también existe el otro polo, Uh-huh. que es la persona que pues lo que primero se le atraviesa en la mitad lo va diciendo sin tener en cuenta las consecuencias de lo que está diciendo, que al final es algo que pues hemos hablado tú y yo muchas veces, que las personas constantemente pueden llegar a ser conscientes, y es que las palabras tienen un poder gigantesco. Cuando tú estás al frente de una persona, lo que tú dices puede llegar a generar un cambio en esa persona gigantesco, puede llegar a generar una inspiración de la tierra al cielo, o puedes llegar a herir a esa persona muy profundamente, casi que sin retorno. Entonces por eso es que es un arte. Claro, sí, esto que dices, sí que pues yo creo que todos lo hemos vivido, todos hemos tenido experiencias con respecto a eso. Recuerdo un profesor de inglés que si en algún momento me llega a escuchar, mi profe Danilo, cuando yo tenía 12 años, y pues bueno, todos los que me conocen saben que me gusta mucho el inglés, he hecho lo posible por estudiarlo permanentemente. Y cuando estaba en el colegio me gustaba mucho. Y recuerdo una vez que tuve un examen con mi profe. Al final del examen me fue súper bien. Él me dijo: Carolina, amor, tú eres muy grande, vas a llegar muy lejos. Eso para mí fue una frase que marcó la vida. Wow. Marcó la vida. Eso te lo dijo a ti un profe. Me lo dijo un profesor cuando tenía 12 años. Qué Y belleza. simplemente estaba en un examen cualquiera de inglés. Tenía que contestar unas preguntas y ya. Más allá de que me hubiera ido bien en el examen, era que él veía un potencial en mí y me lo dijo, porque finalmente eso era lo que pensaba, ¿no? Seguramente muchos otros profesores no pensaban igual que él. Sí. No lo sé. No, yo no creo, yo estuve en el mismo colegio, porque usted era riñoña. No, ya acéptelo, aquí al frente de las cámaras, al frente de nuestros viewers, los que nos escuchan. Mi hermana era muy, muy genio, y lo digo con resentimiento porque a mí me dejó la vara muy alta. Sí. A mí es que me gusta hacer bien las cosas, uno, y dos, sí, me facilita. Entonces pues es simplemente eso. Pero más allá del tema es que el impacto que esas palabras generó en mí, pues fue una cosa que todavía me acompaña. O sea, es una cosa que yo guardo en el baúl de los tesoros. Okay. Y fue una frase sencilla, y no pasó nada más. Simplemente yo entré al salón, seguí en la clase y ya he estado, pero realmente sí hizo la diferencia. Entonces así como escuchamos ese tipo de palabras, también escuchamos otras que nos marcan hacia el lado negativo, ¿sí? Claro, que nos dicen lo que no deberíamos
decirnos que al final son opiniones de los demás. Entonces, pues bueno, encontrar ese equilibrio acerca de qué decir o cómo transformar la manera de decir las cosas o cómo decir las cosas de una manera constructiva. Es una cosa de verdad artística, por eso me gusta mucho el nombre de este episodio, el arte de decir lo que pienso. Mira, Caro, Porque las herramientas que vamos a nosotros compartir el día de hoy, claro que le sirven a los dos polos. Es decir, aquella persona que se le atraviesa lo que le viene y lo dice y lo bota y bueno, esa es una. Pero también quiero que te des cuenta de que esto es fundamental para las personas que están en el otro lado, aquellas que toda la vida han sido personas calladas. Oh, ¿sí? ok, vale. Que son muchos. Sí. Bueno, acá les voy a contar una anécdota y es que yo tengo una... ¿Usted se acuerda? ¿Usted le han leído la mano? Sí, alguna vez en la calle me leyeron la mano. Pues es una vaina que existe, ¿no? Que te Sí. leen el café, te leen la mano, te leen el tabaco. Bueno, Okay. pues yo tengo una señora que le lee a usted la espalda. No, eso sí. Sí. Rarísimo. Margarita, No un saludo, es una masajista espectacular, lo deja a usted como nuevo, le quita todo el estrés, le quita toda la ansiedad con un masaje en la espalda. Y además, en el momento en que está haciéndole a usted el masaje, pues ella le va diciendo las cosas de su vida, las intimidades. Okay. Entonces, por ejemplo, le dice, usted tiene problemas con su papá, ¿no? No, usted tiene problemas con su mamá. No, usted es como que piensa mucho, ¿no? Usted como que trabaja mucho, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? Pues bueno, esta señora me decía que hay una parte en la espalda que se convierte como en un nudo cuando uno no dice las cosas. Oh, mira, qué interesante. Sí. Interesante. Pues esto. menos mal, a mí ese nudo nunca se me hace. Okay. Porque yo sí aprendí a decir las cosas. ¿Sí o no? Bueno, sí, yo puedo dar fe de eso. O sea, Nicolás nunca se queda con un guardado, siempre dice las cosas. Entonces, Bueno, por eso es interesante hablar de esto. Y eso tiene una razón específicamente con respecto a mi historia y es la posibilidad que yo tengo de ser asertivo con las palabras no viene de un talento natural, sino de algo que he venido desarrollando a través de los años, porque precisamente yo era de esas personas que se quedaban calladas siempre. Okay. ¿Sí? La naturaleza tímida de la personalidad de Nicolás no le permitía decir lo que pensaba, como que se demoraba mucho en decir lo que pensaba y se perdía no sé si te ha pasado eso, no sé si en alguna circunstancia tú quieres decir algo, tú tienes esas ganas infinitas de participar en algo, o un juego, o una clase, o una exposición, o en algún momento, por ejemplo, con la chica que te gusta, o el chico que te gusta, y quieres decirle algo. Y en ese momento, como que, no sé, como que te bloqueas, como que te trabas y no eres capaz de hacerlo, no puedes llegar a hacerlo. Eso es muy duro, Sí. eso duele mucho. Por ejemplo, cuando te hacen daño, cuando te la montan o te hacen bullying ahora, y quieres responder de alguna manera y te quedas bloqueado, te quedas callado. Sí. Esas cosas, pues yo las viví mucho. Uh-huh. Y claro, pues obviamente de manera natural se va creando alrededor de tu sistema pues la idea de que, bueno, a ese se le puede decir de todo y no pasa nada, porque pues siempre se le dice de todo y no pasa nada. Sí. ¿Sí? Entonces no dice nada, dígale. ¿Sí? Uh-huh. Y al final pues sí pasa, o sea, sí pasa que tú te vas comiendo todas esas cosas que te están diciendo y también te vas comiendo las cosas que quisiste decir que no fuiste capaz de decir. Sí. Por eso es que es tan importante esto que estamos haciendo hoy, este episodio al que nos estamos entregando hoy, entender que, claro, hay esperanza y precisamente la capacidad que yo desarrollé, la desarrollé porque viví en carne propia esto, porque viví lo que significa el que tú no puedas abrir la boca y decir lo que piensas en el momento oportuno, sino que después cuando uno está en la cama pensando una y otra vez, reverberando ese mismo pensamiento, es que yo le hubiera dicho esto, es que yo le hubiera dicho esto, es que yo le hubiera dicho esto, pues resulta que ahí eso se queda como un dolor, como un resentimiento que no pudiste expresar y pues al final es contraproducente contigo. Entonces por eso entiendo a la gente que se queda callada.
Y lo más importante que quiero que tengan en cuenta es que si tú no solamente lo viviste, sino que desarrollas las herramientas suficientes para poder quitar eso de tu vida y empezar a decir lo que sientes, pues vas a tener una naturaleza, una característica mucho más empática con los demás. Y a esto quería llegar, Caro. Okay. La empatía. La empatía es un mecanismo emocional cortical. ¿Eso qué significa? Okay. No es de todo el mundo, es algo que se desarrolla. ¿Sí? Es algo propio de los seres humanos, es algo que nos ayuda a entender la posición del otro. Cuando tú eres empático, entiendes que tú tienes tus ideas, tú tienes tus principios, tú tienes tu personalidad, tus creencias, tu ideología, pero no necesitas embutírselas a las personas que tienes al frente constantemente, sino que eres empático y entiendes la posición del otro y también le das el espacio para que se pueda expresar. Eso es súper importante. Sí. Súper importante además porque cuando voy a hacer aquí un aporte, cuando tú te conectas con la otra persona, cuando entiendes su posición al ser empático, conectando con la emocionalidad de la compasión, entiendes qué le corresponde escuchar y qué no. ¿Sí? Porque, seamos honestos, hay personas que tienen la cabeza muy cerrada. Hay personas que, por más de que tú les digas las cosas y se las muestres y les muestres mil maneras o sea, se lo digas de mil maneras, la persona va a continuar con la cabeza cerrada. Sí. Por lo tanto, prefiero no desgastarme en esto. Prefiero no simplemente tener una conversación superficial con esta persona y más bien cambiar hacia otro. O sea, en pocas palabras, next. Sí. ¿Sí? De acuerdo. Pero eso me lo permite, o sea, tomar esa decisión me lo permite la empatía. Sí. Me lo permite entender que esta persona no está en el nivel apropiado para escuchar lo que yo tengo para decir. Que es algo súper distinto de tomar una posición defensiva que se necesita, por ejemplo, cuando estoy siendo objeto de bullying. Eso es algo diferente. En ese momento yo tengo que poner mis estándares y decir, poner los límites y decir, no hagas esto conmigo, no te lo permito, no es negociable. Claro. Y me importa respetuosamente, no me importa lo que pienses, pero no te metas conmigo, que es una cosa muy distinta. Yo quiero que hablemos un poquito de eso porque al final es una cosa que a todos nos afecta en algún punto. Todos hemos sido objeto de bullying o de juicios y críticas, sí, en algún contexto. Sucede mucho en el ámbito laboral también, o sea, el hecho de que yo piense algo acerca de la otra persona no significa que sea verdadero. Yo quiero preguntarte, ¿cuál es pongámonos aquí trascendentoides, que es como lo que a mí me gusta, ¿no? Perfecto. ¿Cuál es el aprendizaje detrás del decir las cosas? O sea, ¿a qué me refiero? Es cuando las personas no son auténticas lo suficientemente, ¿sí? Como que no son lo suficientemente auténticas, no tienen la fuerza para mostrarse como son y decir, esto es lo que soy y aquí estoy, aquí me quedo, que puede ser, o puede ser algo como de inseguridad. La persona no sabe quién es, pero no está tan segura de mostrarlo. O sea, ¿cuál es el aprendizaje que hay detrás de esta posición de quedarme callado y de no decir las cosas? ¿Cuál crees? Mira, lo que logramos nosotros cuando nos quedamos callados es precisamente quedarnos en nuestra cueva. Es decir, desde nuestra timidez, desde nuestro ensimismamiento, desde el ser retraídos, creemos que si las cosas no las decimos, ¿sí?, pues vamos a volver al mismo statu quo, vamos a volver a la misma zona de confort y no va a haber ningún problema, ¿sí? Y que mágicamente más adelante se va a hacer justicia. Mágicamente. Entonces, claro, esa es una de las cosas que más nos duele con el tiempo, entender que no van a suceder. Sí, no. No, pues porque primero la vida no es una película en donde hay un director que quiere pues que toda la justicia se dé alrededor tuyo, sino que eso es algo que se construye. Claro. Como todo en la vida, como el músculo, como el tema de las decisiones, también está el tema de las palabras. Okay. En la medida en la que tú te acostumbras a decir lo que piensas, pues te vas a dar cuenta de que va a ser para ti cada vez más fácil, desde los ejercicios más pequeños. No esperes que llegue, por ejemplo, una entrevista laboral en donde tú vas a tener al frente a ese empleador que va literalmente a usar el tiempo de tu vida
¿sí? Y es un gran tiempo de tu vida Sí. en ese acuerdo para que tú puedas decir las cosas, ¿no? Dilo desde el principio, con la diferencia que tienes con el vecino, con la diferencia que tienes con tu hermano, con la diferencia que tienes con tu compañero de trabajo, con tu compañero estudiante. Todas esas pequeñas cosas hay que decirlas, ¿sí? Sí. Por encima de cualquier creencia limitante que nos hayamos creado, creencias tan paupérrimas como por ejemplo así somos los hombres, ¿sí? Como por ejemplo, no, pues es que entre manes nosotros no nos decimos nada. No, pues como que no. Si hay algo que te molesta de un amigo, pues también lo puedes poner sobre la mesa y así sea pequeñito. Al final eso construye o fortalece los lazos también, o sea, que yo pueda decir realmente lo que siento, lo que pienso, lo que creo, pues nos va a permitir conciliar, nos va a permitir llegar a acuerdos, nos va a permitir fortalecer esa relación y pues llevarla a un nivel superior, ¿no? De acuerdo, y mira que es una habilidad que en todas las vocaciones, en todos los oficios, en todas las profesiones, te lleva lejos. Sí. La posibilidad que tú tienes de abrir la boca, de decir lo que piensas, ¿sí? Y sobre todo cuando te conectas con la otra persona de igual a igual. Sí. Hay una circunstancia que, por ejemplo, sucede mucho en otras culturas, como por ejemplo la norteamericana, en donde el rol del cliente está muy entitled, ¿sí? Es como muy... no, si yo soy el cliente, entonces estoy por encima de todos y me tienen que atender y pues ¿dónde está tu jefe? O sea, de ahí viene Call the manager. De ahí viene I want to talk to the manager. De ahí viene la frase, Sí. El cliente siempre tiene la razón. Claro, pues que no es verdadero. No, porque es que el rol de cliente es demasiado pasivo, o sea, te permite, sí, estar por encima de la persona que te está atendiendo, pero al final te vuelves un pusilánime. Sí. Piensa, por ejemplo, en esta condición, en esta circunstancia. Cuando tú estás en tu casa, tú tienes que lavar tu baño, tú tienes que hacer tu comida, tú tienes que tender tu cama, tú tienes que hacer todo por ti. Sí. En un hotel, ¿no? Porque tú eres el cliente. Y eso sucede mucho en el rol de cliente. Excelente metáfora porque se entiende perfecto. Claro, cuando tú eres cliente, entonces todo te hacen. Y no desarrollas por ti mismo esa habilidad, que es una de las cosas que está sucediendo ahorita muchísimo en la educación superior. Las universidades lo saben, en este momento están cayendo en cuenta, después del gobierno de Santos de ser pilo paga, cayó un montón el tema de las cifras de primíparos entrando a las carreras, precisamente porque la gente está cuestionando el tema de la educación superior. O sea, yo salgo a los 25, 28 años con maestría, con doctorado, pero tengo miedo de hablarle a mi jefe. Sí, tengo miedo de hablarle a mis clientes. Claro. Bueno, ¿y entonces para qué te sirve tanto cartón? ¿Sí? Entonces ahí empiezas Cartón es diploma, ¿no? Sí, para los que nos escuchan afuera. Entonces, si ves que todo se conecta, el tema de hablar con las personas, hablar con todos. ¿Por qué hablo tanto de esto? Porque yo soy profesor universitario. También. Y soy un profesor universitario subversivo, en donde yo le exijo a mis estudiantes, hagan ustedes, logren ustedes. Yo acá no estoy como un showman para mostrarles el conocimiento ya está allá, vamos a construir acá una nueva sabiduría, que es un nivel mayor, en donde ustedes empiezan conmigo a construir algo nuevo y empezamos a salir de ahí, de este hueco de creernos que todos lo sabemos y somos unos clientes. Así es. Entonces, por eso es que hay que hablar, hay que decir las cosas, hay que opinar, hay que abrir la boca. Bueno, ahora entonces vamos, para ir cerrando nuestro tema, al cómo. Entonces te propongo que mostremos este ABC que nos traes preparado para cómo decir las cosas apropiadamente, o sea, este arte de decir las cosas. Vamos al ABC. Bueno, les quiero decir esto con total sinceridad y honestidad. Es muy importante que le dediques tiempo a desarrollarte en estos aspectos. No solamente sirve escucharlo allá al otro lado del podcast, si estás con tus audífonos y dices, ay, sí, tengo que hablar más. Sí. Y ya, sí, voy a hablar más y es una decisión y ya. No, tienes que implementar herramientas. Así ¿Listo? es, total. Entonces, lo primero que te voy a decir es, respira. Respira. O sea, número 1, respira. Una de las cosas que más nos suceden a las personas que somos retraídas, o que fuimos retraídas, es que
perdemos recursos precisamente porque no respiramos. Ajá. Y la fisiología, tal como dice mi maestro John Grinder, es lo que más transforma la emocionalidad. Ujú. Cuando tú respiras te llenas de recursos internos y tienes la capacidad de decir las cosas. Yo no sé si tú has visto cómo la gente que está muy angustiada o que está confrontando, como que se le va el aire. Sí. Precisamente Sí, es un síntoma muy claro de que no hay recursos, de que están tan nerviosos, tan ansiosos, tan angustiados, que les falta recursos. Entonces, en el momento en el que tú eres consciente de esto, tomas este primer paso que puede que parezca muy sencillo, pero es fundamental. Ok, listo. Hay Entonces, que respirar. respirar es el primer paso para ser un artista del decir las cosas, del decir lo que piensa. Listo. Exacto. Segundo, ve. Segundo, utiliza un conector, o más bien un precursor, una palabra precursora a lo que tú vas a decir. Ajá, ¿Listo? okay. Es decir, la mayoría de las personas que son espontáneas tienen la habilidad de meter lo que piensan en los espacios específicos de una manera maravillosa. Sí. Entonces es como que alguien está hablando, ellos dicen otra cosa y todo el mundo, ¡guau, guau, guau, guau! ¡Ah, sí, tienes razón! Sí, Son cosas que tienen naturalmente los espontáneos. Sí. ¿Listo? Pues tú y yo no. Hay que aceptarlo, hay que entenderlo. Entonces lo que hay que hacer en ese momento es hacer la pausa y decir, espera un momentico, tengo algo que decir, pero se me olvidó, téngalo ahí. Okay. Cualquier precursor, cualquier Ajá. cosa que tú creas que funcione para ti, como vamos a hablar de una cosa, téngame ahí eso que acaba de decir, espérate que te voy a decir algo, ¿sí? Estoy pensando en lo que te voy a decir. Cualquier cosa que tú puedas meter ahí para que la otra persona se aliste, ¿sí? Se predisponga para escuchar. O sea, pueden ser frases o palabras como, por ejemplo, imagínate que, Sí. ¿cierto? Puede ser otra frase que diga algo como, lo que yo creo es, Tal cual. lo que yo opino es, a mí me parece, Sí. ¿verdad? Que es algo como que me impulsa a poner Sí. finalmente lo que yo quiero poner. Excelentes ejemplos, claro. Solo que hay una circunstancia, y es que hay que ir a lo superlativo, porque lo que tú estás usando son ciertas muletillas que nos permiten llenarnos como de información adentro mientras Sí. que las decimos, ¿sí? Como Ok. los diálogos internos, pero también hay que preparar al otro. Ok. Y como esto que estás diciendo perfecto. es algo que la mayoría de la gente escucha como lo que yo pienso es. Ok. ¿Sí? Entonces todo el mundo está acostumbrado a eso. Sí. Entonces tú tienes que preparar al otro de frente y decir, espérate, Ok. escucha esto que te voy a decir. Ok. ¿Sí? Es como un superlativo de esto que acabas Perfecto. de decir. Perfecto. Para que la otra persona diga, se acostumbre. Sí. Diga, ok, este tipo va a decir algo. Ok. ¿Listo? Ok, perfecto. Siguiente, muy importante, o sea, el número 3. Tres. Acuérdate, primero respirar, segundo usar un precursor, Sí. tercero mirar a los ojos. Mirar a los ojos. ¿Listo? Sí, Mirar es a los clave. ojos. Desde la disciplina de la programación neurolingüística, una de las cosas que más he descubierto con todos estos años de trabajo es que la gente que es predominantemente auditiva es la gente que más información tiene en su cabeza en términos de diálogo interno y le cuesta más decir las cosas. Ujú. Eso significa que también son las personas que les cuesta hacer contacto visual con las personas. Sí, es verdad. Entonces, cuando tú quieres conectarte con una persona, tienes que ser muy consciente de que esa persona solamente se va a conectar contigo si tú la miras a los ojos. Sí, claro. Sí, es como un enchufe, ¿no? O sea, Sí, me tal cual. enchufo contigo y ahora sí te voy a entregar la información que quiero entregarte. Ok, Tal cual. muy bien. Listo. Por último, y es lo más importante que quiero que se lleven el día de hoy, y es, todo esto que hicimos en los 3 primeros pasos fue ganar tiempo para que tú pudieras editar bien lo que vas a decir. Perfecto. ¿Listo? Clarísimo. Así que edita bien lo que vas a decir. Sí. No puede ser cualquier cosa, perdón la expresión, pero es que muchas veces lo hacemos, vomitada. Sí, Así como clave. cualquier cosa dicha así como escupida que tú le vas a decir a la otra persona. No, Ujú. tienes que ser muy claro, ¿sí? Ajá. Y tienes que tener en cuenta que la otra persona va a lograr entenderte en la medida en la que tú seas claro. Sí, claro, total. ¿Sí? Ajá. Si no está esto,
pues obviamente no asumas que la gente te lea la mente y que vea que todos los conectores que tú usaste, todos los pensamientos que tú usaste, pues te llevan a esa conclusión, que es mucho lo que pasa precisamente con las personas que son retraídas. Ahora, si se dan cuenta, hablamos de las personas retraídas. Así que les queda la tarea. Todos los que nos están escuchando acá nos tienen que hacer la pregunta. ¿Cuál es el ABC para las personas que son extrovertidas? Las personas que, más que extrovertidas, que se van para el otro lado, que todo el tiempo están explotando lo que piensan, que no piensan, no editan lo que dicen. Ok, me parece genial esa pregunta para todos. Claro. ¿Qué opinas tú? ¿Cuál es el ABC para esta gente que necesita un poco autodominio en el momento en el que va a expresar lo que piensa? Tal Excelente, cual. perfecto. Listo. También los invito de manera muy seria a que se entrenen en esto, realmente, que busquen espacios de apoyo con psicólogos, con coaches. Acá nosotros te podemos apoyar directamente con el proceso Exceptional Life Design. Tenemos un programa personalizado maravilloso que habla de que se trata de cómo hablar en público, ser speakers excepcionales en todos los escenarios, no solamente cuando tú quieres dar una conferencia, sino cuando quieres estar en una mesa directiva y darle al punto, o cuando estás en una negociación, o simplemente en tu vida social, también funciona mucho. O sea, cuando estás con tus amigos, cuando quieres generar mejor ambiente con las personas con las que tienes atracción, todo eso funciona precisamente gracias a estas herramientas que son muy prácticas. ¿Listo? Cuando tú vienes acá, hacemos de todo. Hacemos ejercicios con bombas, nos grabamos, nos aprendemos a parar, usamos muy bien la voz, aprendemos hasta a cantar. Así es. Bueno, mis queridos, muchísimas gracias por escucharnos. Recuerden compartir toda esta información. El objetivo del podcast de Nico y Caro es llevar un nivel de entendimiento superior y mucho más profundo a todas las personas que nos escuchen. Así que los invitamos a que compartan esta información y a que nos cuenten cómo les va con la práctica, ¿vale? Muchos abrazos, besos y amor por todo y por todos.